Muy buenos días, hoy estamos aquí en Peces Gordos con Óscar Pina. Óscar Pina es el CEO de Greenplay. Bueno, Óscar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Óscar? Bueno, Óscar nos ha venido a hablar un poquito de cómo es su emprendimiento. Cuéntanos un poco, ¿qué es Greenplay? ¿Cómo nace Greenplay? Bueno, Greenplay es una empresa de ocio educativo y actividades en general. Es una empresa que da servicios tanto a familias, sobre todo a familias, y las da para, sobre todo, niños. Y es una empresa que está radicada en Torrevieja, nació en 2018 y ha tenido muchas fases, desde tener solo extraescolares hasta montar campamentos, estar trabajando ahora por toda la Vega Baja y parte de la provincia de Alicante. Y bueno, son 8 años ya creciendo y haciendo diferentes cosas que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. Y bueno, ¿y cómo es un poco trabajar con los niños, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hacéis? Entiendo que trabajáis también en colegios, en campamentos. Cuéntanos un poco, ¿qué actividades hacéis con los niños y demás? Pues hacemos un poco de todo, pero hacemos extraescolares, escuelas de temporada que nosotros llamamos, que son escuelas de verano, primavera, Navidad, y luego hacemos eventos que nos van solicitando pues los clientes, desde ayuntamientos, cualquier AMPA, vamos haciendo esas actividades. Y luego algún evento propio que sacamos nosotros también. Entonces estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Y cómo son los niños? Cuéntame, ¿cómo es trabajar con niños? Porque yo, desde mi punto de vista de madre, te diré que trabajar con niños es complicadísimo. Yo no soy muy de niños, pero admiro mucho a la gente que trabaja con niños porque al final es una locura. Son niños, entiendo que pequeñitos, que van al cole. Entonces, cuéntame, ¿qué les enseñáis? ¿Qué tipo de juegos hacéis? Mira, nosotros con los niños siempre es para mí, por ejemplo, que estoy en la parte siempre ahora de oficina y por detrás, a mí me encanta, porque yo entré en esto un poco por dedicarme más a ellos, dar un poco más de mí, y al ocupar ese puesto más de responsabilidad, sabes que todo eso se va apartando un poco. Pero cada vez que tengo oportunidad de ir o hablar un ratito con ellos o pasar un rato con ellos, son los mejores del mundo mundial, son las mejores personas que existen en este planeta. Entonces, cada uno son como son. Y nosotros también tenemos la gran suerte de trabajar en diferentes lugares y ver cómo son en diferentes lugares, aunque sea por aquí cerca, o Almoradí, o Santa Pola, o Torrevieja. Y ves cómo puede ir cambiando según la población, según el lugar, pero son niños, dan todo su amor posible. Y nosotros nos lo pasamos súper bien con ellos, la verdad. ¿Hacéis, entiendo, juegos educativos? O ¿qué significa Greenplay? O sea, ¿qué diferencia un poco Greenplay a la hora de trabajar con niños de otras empresas que se dediquen a esto? Mira, nosotros cuando nos preguntan qué diferencia Greenplay de otras empresas, yo creo que es la acción de que estamos muy encima, de que es muy personal el trato con el niño. Aunque ya seamos un equipo grande, están los monitores de primera, después coordinadores, luego el equipo de oficina, el trato es personal. Nosotros desde la oficina sabemos quién es cada niño, qué le pasa, qué es lo que necesita, y eso es en lo que estamos intentando enfocarnos. Que sea un trato muy personal, siga siendo muy personal como fue desde el primer día. Cada vez es más difícil, pero estamos intentando que esa esencia que Greenplay tenía hace 8 años no se vaya y que sea muy personal. Que la vayan cogiendo nuestros monitores y que esa esencia que tenemos de trato, de personalidad, de primera persona, de que el niño se sienta en casa, lo tenga siempre. Claro, porque al final a nivel familia, yo que soy mamá, pues siempre me gusta saber con quién está mi hija. Además, mi hija, como ya te he comentado en alguna ocasión, tiene necesidades especiales y yo cada vez que me informo de estas cosas, pues sí que me gusta saber estas cosas. Entonces, a nivel familia, ¿cómo afecta? Tú ves que las familias necesitan esto, ¿verdad? Porque yo considero que a muchas familias les saca un poco el tener este tipo de extraescolares y campamentos para un poco conciliar, ¿no? La vida familiar con esto. ¿Cómo lo llevan las familias esto? Las familias, sobre todo en la época estival y en las tardes, lo requieren mucho. Lo requieren mucho, tanto extraescolares, porque a lo mejor no han terminado la jornada de trabajo, como en la época estival, todo el verano.
lo requieren, aunque sean 15 días, un mes, para que se queden con nosotros. Y nosotros estamos súper agradecidos, y desde aquí mando un mensaje a los papás que estamos muy agradecidos de que siempre confíen en nosotros, siempre nos pregunten. En mayo ya estamos a reventar de llamadas para verano, porque al final es nuestra baza, nuestra principal operación, que es verano, y nosotros lo llevamos siempre a gala y a bandera, que verano es lo que más nos gusta, lo que más disfrutamos, a lo que más dedicamos tiempo, y que al final en nuestro día a día, y es como nos podemos expresar como nosotros somos, y al final diseñar unas actividades que nosotros no van marcadas ni por el cole, ni por un horario, ni nada, claro, sino que es como nosotros queremos interpretarlo y como queremos que salga en verdad, y educar a los niños, que también es una labor importante que nosotros hacemos. Hacemos una educación no formal. No es la educación que se da en casa, no es la educación que se da en el cole. Es una educación no formal, desde el juego, desde el aprendizaje, desde charlar con tus compañeros, desde pasar un rato juntos y estar hablando, o ver qué le pasa a uno, qué le pasa a otro, cómo puede actuar. Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos tienen ese hilo conductor, desde actividades de verano o campamentos o más convivencias que tienen ese hilo, que son unas actividades educativas y de ocio y no formales. Claro, porque al final los niños se lo tienen que pasar bien, ¿no? ¿Cómo es un día a día en Greenplay? Es decir, ¿qué preparáis? ¿Qué tipo de equipo necesitáis? No sé, entiendo que hacéis juegos como los que se hacían antes, ¿no? Carreras de saco y ese tipo de cosas. O ya entiendo que esto tiene también una estrategia, ¿no? Porque Exacto. Al final queréis, como me comentabas, que los niños aprendan a la vez que juegan, que eso para mí es súper importante y es lo que tendría que enseñarse en las escuelas. Pero bueno, al final los papás seleccionamos este tipo de cosas para que también aprendan de una manera diferente. Entonces, ¿qué preparáis? ¿Cómo hacéis? ¿Qué juegos? Mira, ahora con la agencia Tonic queremos hacer algún vídeo o algo así para Muy bien. que vean esa parte de atrás nuestra, porque nos ocupa el 80% de nuestro tiempo. Claro. Entonces, ahora mismo somos 3 personas en oficina que trabajamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que las actividades salgan y estén. Entonces, esas 3 personas estamos trabajando para ello. Luego hay que tener una coordinación, hay que tener un equipo de monitores, sacar las actividades, realizar las actividades. Entonces, para que esas actividades salgan, ya hay 3 personas ahí detrás trabajando para ello. Contabilidad de empresa, cosas normales de la empresa, pero luego también es una empresa que necesita pensar claro. Qué actividades hacemos, cómo las hacemos, qué propuestas damos. Entonces, cada cliente o cada persona que nos solicita es diferente. Entonces, también desde nuestra parte, desde las actividades que hacemos desde nuestra parte, las podemos ver una cosa, pero un cliente me puede pedir otra y tener que ofrecérselo también. Y eso es complicadísimo. Entonces, es un poco eso, yo creo. De todas formas, cuando montáis este tipo de cosas, claro, hacerse a un cliente en específico es complicadísimo, te lo dice una encargada de hablar con clientes, que es complicadísimo, pero es verdad que os hacéis una estrategia, que esto a nivel empresa es muy complicado desde mi punto de vista, pero entiendo que los niños tienen sus horarios, o sea, vosotros planificáis, le pasáis a los padres todo lo que van a hacer y bueno, ya eso lo preparáis, tienes tu equipo. ¿Desde cuántos niños, o sea, cuántos niños llegáis a tener, por ejemplo, en un campamento? O sea, ¿qué tipo de gestión hacéis en ese caso? Mira, nosotros hemos llegado a tener a la vez en verano 600 niños. Uf, madre mía. A la vez en verano con diferentes actividades. Entonces, depende del volumen y depende del verano. En un campamento que suele ser 5 días, una semana, pues pueden haber 50, 60 niños. Pero las escuelas de verano, que suelen estar llenas siempre, suelen tener entre 100 y 120 niños. Si tenemos 4 o 5 escuelas, pues calcula, pues eso, unos 600 niños que están un mes de julio bajo nuestro cargo y que es muy intenso para nosotros. Son muchos monitores, son actividades, excursiones que hacemos dentro de las escuelas de verano. Ahora te estoy hablando de escuelas de verano, pero en extraescolares, durante el año normal del curso, también son muchos niños a la vez, que a lo mejor en una tarde
tenemos 110 niños, 150 niños bajo nuestro cargo de 5 a 6 de la tarde. Entonces, bueno, eso ya a mí se me ha pasado y esa responsabilidad ya la tengo asumida, pero al principio, por ejemplo, para mí era complicado, porque sentía un peso sobre mis hombros, y eso poca gente lo sabe, que sentía un peso sobre mis hombros de responsabilidad porque entiendo a los padres, claro, entiendo a los padres y son niños, entonces cualquier mínima cosa que pase es importante. Entonces, para nosotros es muy importante tenerlo todo bajo control. Siempre va a pasar algo. Correcto. Siempre va a pasar algo, pero tenerlo bajo control y saber cómo actuar, que lo tenemos muy claro. Correcto. Y en cuanto, por ejemplo, a los monitores que tenéis contratados, entiendo que tienen un protocolo a seguir en caso de que al niño le pase algo, porque claro, en campamentos esto tiene que ser muy complicado, ¿no? ¿Qué pasa si un niño se cae y se abre la cabeza? O sea, esto es complicadísimo, la gestión, porque yo lo pienso como madre y yo porque soy más tranquila y sé que mi hija es un bicho, pero entiendo que hay padres y padres, ¿no? Entonces esto entiendo que es complicado. ¿Cómo lo controlas? ¿Qué formación tienen los monitores de esto, del tema de protocolo? Mira, nosotros en verano, que es cuando más cantidad de monitores y horas están junto a los niños, damos una formación todos los años y lo podéis ver en nuestras redes sociales también, que está editado por Tonic y lo podéis ver, que es una formación de primeros auxilios. Y luego tenemos una formación a la vez, en los mismos días antes de comenzar la escuela de verano. Los primeros auxilios es cómo tratar una herida, cómo tratar una caída, y luego tenemos una formación de cómo actuar ante cualquier posible inconveniente. Pues cualquier cosa que pueda pasar, cómo actuar como monitores antes de que pase el accidente. Entonces, toda esa formación se les da a los monitores. Hay monitores que no han recibido nunca esa formación, o hay personas jóvenes que nunca han recibido esa formación o no se han enfrentado a un problema importante. Entonces, les hacemos, en esas jornadas, alguna simulación de cómo hay que actuar. Que no es lo mismo actuar con un muñeco que en un niño. Por supuesto. Pero sí que nos hacemos a la idea. Y en el momento del trabajo, del calor en verano, de todo eso, pues también influye cómo actuamos. Pero si sabemos la teoría de cómo hay que actuar, pues al final, si ocurriese, que esperamos que no, deseamos que no, estamos preparados para ello. Me alegro mucho. Oye, ¿y me podrías contar, no sé, algún momento especial que hayas tenido, ¿no? Porque los niños pues son amorosos y entiendo que al final los cogen cariño, porque todo un verano con vosotros, ¿no? O sea, esos momentos, ¿cómo llevan los niños ese conozco a mi monitor y de repente tengo que despedirme de mi monitor? No sé, esos momentos, ¿cómo son? Mira, yo no sé si me he vuelto más fuerte o como una piedra o algo así, pero al final, con los años, a mí me costaba mucho al principio. Te lo juro que me ponía a llorar, ¿no? Del niño. En agosto. Era, bueno, cierre de temporada, cierre de tal. En mi casa me ponía a llorar, último día de escuela de verano a llorar. Pero eso ya se ha ido mejorando y ahora con lo que me quedo son con los momentos que yo vivo con los niños. Por ejemplo, esta semana hemos ido a sustituir una monitora que ha faltado. Y que vengan, se sepan tu nombre, te abracen, estén contigo. Ay, qué bien me lo he pasado contigo. Ay, que... Pues eso a nivel personal, que yo he sido monitor, ahora después de la parte profesional y de empresa, pues yo lo agradezco mucho. Y hay veces que no se puede y me dice mi coordinador, Óscar, hoy deberías ir aquí. Y digo, venga, vale, voy para allá. Entonces eso lo agradezco mucho y es muy, muy gratificante. Es muy gratificante y es con lo que nosotros nos quedamos siempre. Siempre hay momentos que son muy gratificantes y ese abrazo o ese momento, ese gesto con el niño que no te conoce ese día o te ha conocido ese día porque no ha habido la oportunidad de conocerse antes. O alguna actividad que ya has hecho mucho tiempo y que los niños saben que les gusta, que otra vez estás ahí, que has venido, ay, qué bien, y te montan la fiesta porque nada más que estás ahí, pues a mí me parece súper gratificante. Y yo hablo a nivel personal, pero sé qué pasa con todos los monitores, que llevamos. Entonces, el monitor es una figura que no es un profe, que es una persona con la que me la paso bien, que hago una actividad que no es la actividad normal de clase ni nada. Entonces, es como una persona más amigable. Es como más de confianza, ¿no? Lo que le transmitís a los niños es confianza, ese cariño, y al final, pues por eso te digo que tiene que ser complicado, ¿no?
despegarte de ese fin de campamento o fin de verano. Sí, pero yo creo que todo el mundo quien está ligado a la labor educativa, yo solo he hablado con profes y comparando para ver cómo llevaban la evolución de tener un niño de 6 años a tener un niño con 16 años después de que hayan pasado 10 años y que lo veas por la calle y ni te salude, porque sabes que ha estado en tu clase durante un año completo. Nosotros ya tenemos esos casos porque ya llevamos 8 años. Es que y en 8 años cambian los niños. Claro, yo hay veces que veo a algún niño que hemos tenido en las primeras escuelas de verano, niño ya, que ya es que ya es adolescente. Ya persona mayor, entonces nos quedamos así como, uy, te conozco de algo, tú fuiste mi monitor. Entonces, y ahí uno se da cuenta también la edad que va cumpliendo con el tiempo, ¿verdad? Eso es, las arrugas que nos van saliendo. Eso es, las canas y demás que siguen saliendo y que el tiempo no pasa. O sea, el tiempo pasa, pero y los niños van llegando, son otros. Hay un cambio de generaciones también que también se va notando. Eso también se va notando. Sí, y al final también es bonito, ¿no? Que se acuerden de ti cuando son adolescentes, porque significa que has marcado algo para ellos, ¿no? Que has estado ahí en su vida en algún momento que fue feliz y por eso se acuerdan. Eso es muy importante, ese gesto que ellos tengan de... Ay, qué bien me lo pasé ese verano que estuvimos... O que esa excursión o ese campamento que hicimos... Eso es muy importante. Al final se les queda guardado en la memoria y eso para ellos y para nosotros es lo que más valor tiene, en verdad. Claro, porque ¿qué enseñáis en cuanto a valores, ¿no? ¿Qué enseña Greenplay en cuanto a valores? Pues no sé, entiendo que los niños son muy complicados. Yo he estado viviendo estos días unas cosas en el colegio con mi hija bastante... Y dices, jope, los niños, las generaciones están cambiando. O sea, los niños que tuviste hace 8 años no es nada comparable con lo que se está dando ahora, con el tipo de educación, el tipo de juegos, sea por tecnología, sea por ciertas cosas que los papás dan y que a lo mejor no sería coherente, pero... ¿Cómo lleváis este cambio? O sea, ¿qué ofrece Greenplay en cuanto a valores prioritarios a enseñar? Nosotros hay que tener en cuenta que en nuestras actividades nunca ha habido tecnología, no estamos en contra de ella, para nada, pero queremos una actividad que sea niño, monitor, niño, niña. Y al final juego y calle y aire, exacto. Que es lo que hemos tenido todos y hemos sido bastante felices. ¿Nos podemos apoyar con cosas tecnológicas? Por supuesto que sí. Pero es una labor principal de jugar. En el juego nosotros encontramos, y en las actividades que nosotros hacemos, nosotros encontramos lo que nuestros principales valores. Y al final es lo que queremos transmitir. ¿Es complicado? Siempre es complicado adaptar las actividades que nosotros planteamos, desde juego, aprendizaje, jugar para enseñar valores, jugar para enseñar cualquier cosa que nos planteemos. Es complicado y no siempre funciona. Que parece que tengamos la varita mágica de conocer a todos los niños del mundo mundial. Claro, y cada niño es diferente, claro. Es diferente y dentro de un grupo también puede ser diferente. Entonces, ahí ya aseguramos que no tenemos la varita mágica para eso, pero sí para saber por dónde guiarlos. Entonces, que para que se lo pasen bien, también lo tenemos. Entonces, nosotros nos apoyamos de otros niños, por eso están en grupos, por eso están en actividades, o sea, en grupos más grandes, para que se lo puedan pasar mejor. Si los grupos son pequeñitos, también. Ahí tendrá que intervenir más el monitor. Pero con grupos grandes, diseñando las actividades y demás, nosotros lo tenemos bastante controlado y es lo que pretendemos. Pero no es nada fácil, ¿eh? No, porque además es que los niños cada vez parece que cuesta mucho a esta generación, ¿no? El tema del respeto, el tema de lo quieren todo y lo quieren ya. Y muchas veces es muy difícil parar a los niños cuando quieren algo, porque ahora, bueno, pues se ha vuelto más fácil el tema de te doy la tablet, te doy... Entonces, cuando llegan al campamento, entiendo que quitarles las tecnologías y ponerlos a jugar tiene que ser complicadísimo. Yo te digo una cosa. Es esto que se dice, y analizándolo en frío, que se dice de... Uy, la generación de los niños a no sé qué, no sé cuántos, ahora es muy complicada. Si se trata con ellos, cambia la cosa. Sí, a lo mejor lo que falla es que no hay un trato con ellos. Correcto. No se les escucha, no se habla, no se juega con ellos, no se les propone actividades. Pero cualquier actividad
que nosotros proponemos con cualquier tipo de niño, que nosotros trabajamos desde niños con necesidades educativas especiales, niños neurotípicos, hasta niños de servicios sociales. Todos te devuelven lo mismo. Todos te devuelven lo mismo. Hay algunos que son más buenos, otros son más malos, otros tienen Que les cuesta sus más cositas, o menos. pero todos te devuelven lo mismo, que es su confianza, su amor, su respeto y el hecho de la gratitud, aunque no te lo digan con palabras, pero sí que te lo dicen con su forma de ser, de que estés ahí 1 hora y media, 2, 5 horas, y siempre va a haber problema entre ellos, pero al final, en cómputo global, son niños, y aunque les queramos poner una etiqueta, son niños. Y el problema viene desde la sociedad adulta, que decimos, es que este niño es X, y este niño es... No, Sí, son porque... niños, lo único que se comportan de manera diferente porque están creando su personalidad. Entonces, dentro de un grupo de iguales, cuando están jugando o cuando se están desarrollando, al final, si nosotros comparamos escuelas, actividades, más o menos siempre tenemos lo mismo. Siempre tenemos la misma... un rasero parecido de personalidades y de tipos de niños. Perdón, ¿eh? Estos catarros. Vale. No, pero lo entiendo, ¿no? Porque al final es bastante complicado. Y al final, esto de las etiquetas, la verdad que está feo. Y yo de verdad sí que lo he hablado muchas veces con mamás y demás, porque le decimos, es que mi hijo es así. No, es que si tú le dices a tu hijo que es así, es muy fácil que él asuma que es así y entonces es así. O sea, es más fácil ponerle una etiqueta a un niño de ese niño es así, a decir, bueno, porque es así, y a lo mejor dándole las directrices puede cambiar su forma de hacer, porque mi hija sí que ha tenido ciertos comportamientos que hablándolo con ella y diciéndoles que esto no está bien y sirvo pruebas a hacer así. Y al final yo también creo que falta comunicación pues en las casas y que los niños no terminan de comunicarse bien porque al final, pues lo que tú dices, ¿no? Las etiquetas es muy fácil ponerlas y muy difícil quitarlas después. Yo creo que eso los padres para nuestra empresa, para nuestra labor, porque al final nosotros somos una empresa, pero realizamos una labor mayor que empresarial, entiendo. Veis que nosotros nos dejáis a los niños y están un rato con nosotros y que pueden cambiar de actitud o que pueden cambiar... No, nosotros estamos para divertir, para entretener y para que adquieran valores, que son los que nosotros damos y los que nosotros intentamos dar aprendan, a todos sí. y que aprendan a todos los niños. El trabajo en casa es fundamental. Nosotros Eso es no podemos superimportante. educar dentro de una escuela de verano o educar. Podemos aportar, dar tips, alimentar a ese niño, darle un poco más, que se vaya con un crecimiento personal de la actividad que hemos hecho. Ese es nuestro objetivo siempre nuestro objetivo, que se vaya con un poquito más y que sea mejor persona en el futuro, porque al final ahora son niños, pero que recuerden eso y que digan, ay, lo que aprendí en ese campamento o en esa actividad que hicimos me ha servido. Tú fíjate, ay, qué bien me lo pasé. Y que se quede en tu recuerdo y que lo recuerdes bien y Como que un sea aprendizaje. como una semillita que puede crecer en ti. Porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo no sé si puedo ¿Tienes contarlo. buenos recuerdos de tus campamentos? Yo he ido a algún campamento, sí, he ido a algún campamento, pero a mí me gustaba muchísimo el tema de los niños, de relacionarme con ellos, de tal, de hacerle una tontada, de una tontería. Y por eso yo decidí sacarme el curso de monitor con 17 años. Y yo sabía que eso era mi vocación, que yo quería tirar por ahí. Entonces, eso es lo que creía yo que tenía que hacer. No sé por qué te contaba esto, pero ya lo sabes. Entonces, esa fue mi vocación. Y luego de ahí salió el tema de, ¿por qué no un poco más? ¿Por qué no más? Crear una empresa con unos valores, con un pensamiento que yo tengo, relacionado también con lo que he estudiado. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado Correcto. crear una estructura conforme a un pensamiento
Y luego la sociedad también va cambiando. Eso es lo complicado. Y te piden diferentes cosas. Me puedes pedir ahora un curso de cocina creativa para niños entre 8 y 14 años, pero vale, ok, ¿qué valores aporto yo ahí? ¿De dónde saco Claro, yo? tienes que crear una estrategia para enseñarles algo que no simplemente sea van a aprender a cocinar, ¿no? Porque el plátano está muy bien, la manzana está muy bien, o los callos con patatas están muy bien, pero ¿cómo aporto yo ahí mi valor, que es el educativo? ¿Y cómo doy esa clase? ¿Cómo lo preparo? Te pongo este ejemplo por ponértelo, pero así con todo. Sí, no, claro, que al final vais vosotros también especificando un poco, bueno, pues ahora me han pedido esto, pues, jope, tengo que prepararme para esto, ¿no? Porque a lo mejor no es un campamento al uso, es una cosa más específica y son diferentes niños, porque no es lo mismo también hacer niños con niños 5 años que niños con 10, con Exacto. 12, que al final no te piden ni te requieren las mismas cosas. Exacto. Nosotros somos un poco más libres en nuestras escuelas de verano porque programamos nosotros y al final podemos jugar ahí un poco a tocar, a ver qué tocamos, a ver qué no tocamos, a ver qué excursión hacemos, a ver si esta funciona bien, esta no funciona bien. El año pasado esto pasó regular y durante la escuela de verano igual. Pues mira, las fichas a lo mejor esta vez no, pero sí que podemos hacer este tipo de juegos que en esta semana temática sí que nos toca. Entonces, también no es que sea un ensayo-error con los niños, sino con nuestras programaciones o actividades, porque también, como hemos dicho antes, los niños van cambiando. No es lo mismo que se llevaba en 2018 que ahora las K-pop en 2026. Hombre, las K-pop, no las quites tú, las K-pop. Y hay que estar puesto hay que estar también. actualizado en todo. Hay que estar viendo a Bluey, a las K-pop y a Exacto, hay que estar falta. actualizado en todo momento para saber cómo va también la generación. De qué se rigen, claro, porque al final sabes que siempre vas a coger su atención si tienes eso. Exacto. Entonces, y nosotros como nos dedicamos a la labor educativa, a la educativa no formal, que se entienda, no educativa de matemáticas, lengua, No, claro, literatura, no. Labor educativa no formal. No animamos, no somos una empresa que, venga, estos vienen y nos hacen 3 juegos. No. Sí, pero educamos. Pero orientados a que aprendan. Exacto. Eso es lo importante. Exacto. O aportar algún valor o aportar alguna cosa que ellos se lleven. Desde una excursión, y lo podemos hacer desde una excursión hasta una escuela. Eso se puede hacer ahí. Hay menos tiempo, pero siempre intentamos que eso esté. Claro, porque esto de los valores es súper importante. Y también, ¿qué miedos has podido detectar tú en los padres a la hora de apuntarles a un campamento? Porque yo, es verdad que cuando salen este tipo de actividades, lo hablo con la mamá, es que yo no sé si mandarla porque mi hijo no está preparado, porque mi hijo creo que... ¿Qué tipo de miedos ves y cómo podemos solventar esos miedos a nivel tu empresa? Porque yo te puedo decir a nivel mamás, y a nivel mamás, pues nuestro miedo es que mi hija se escape en medio de la noche, porque es muy escapista, que mi hija echa a correr y la perdáis. O sea, entiendo que estos miedos son generales. ¿Y qué podéis decirnos un poco a las familias con eso, ¿no? ¿Cómo podéis...? A ver, los miedos que los niños tienen vienen de la familia. No creados por la familia, no digo que estén creados por papá ni por mamá, sino que si yo vivo en un ambiente familiar en que nos vamos todos los fines de semana al campo, pues posiblemente sea más fácil para el niño asistir a un campamento. Si es un ambiente familiar que es de protección, que estamos todo el día en familia, que nos vamos en viaje en familia y nos vamos a ciertos destinos de viaje, por ejemplo, que hace que el niño se pueda relacionar menos con los demás, eso también se nota. Difícil, y también la personalidad del niño, si es más abierta, si no... Nosotros no, cuando toca irse de excursión o toca irse de un campamento o toca estar en una actividad, que nos pasa también en las escuelas, es que mi hijo aquí no puede estar, pero es que ha llorado. Vale, ha llorado, pero es que lo has intentado antes. Es que has dado el paso antes para esto. ¿Lo has preparado? ¿Has preparado a tu hijo para saber dónde viene? Para saber que va a un grupo que va lejos, que está lejos de ti, y al final, claro. Nosotros lo preparamos todo para que sea lo más confortable posible, pero si hay cosas que se nos van de las manos, que es el ambiente familiar, nosotros ahí no podemos hacer nada. Hacemos
todo lo posible para que todo salga perfecto y estén la mayoría súper bien. Pero hay veces, es que sale llorando, pero la pregunta es, yo lo quiero llevar a una escuela de verano o lo quiero llevar a un campamento. ¿He preparado el terreno antes para hacerlo? O, no, si lloras, llámame. No, si tienes algún problema... te recojo, voy corriendo y te recojo. Voy claro, corriendo es que esto no ayuda. Eso no ayuda. Aquí los niños tienen que, si queremos que vayan a un campamento, sean personas individuales a partir de 6, 7 años, tienes que dejarlo, que se caigan, corran, tengan un pequeño susto y todo se soluciona y que se vean que todo se soluciona. Porque a eso nos vamos a enfrentar en la vida. Nosotros ahí estamos en esa labor, en educarles en eso, en que pueden pasar cualquier cosa, esto te puede pasar, pero se puede para solucionar. todo hay solución. Te puedes pelear con un compañero, pero hay solución. Puede haber una cosa, las mamás siempre van a estar detrás y los papás, claro que sí, como tiene que ser, pero hay que arriesgarse un poquito y el miedo que tengo yo, no dejárselo al niño y que el niño, si no quieres también, y dice, yo no quiero estar ahí, yo no quiero hacer eso, pues buscar otro tipo de actividades que a él le resulten más confortables. Sí, pero aquí habría que hacer también un llamamiento a las familias, ¿no? Para que también logremos que nuestros hijos, si van a ir a este tipo de cosas, también hacer entender a las familias que esto es beneficioso para ellos, porque les va a enseñar cómo ir en grupo, cómo socializar con los demás, aprender cosas que para él mismo, para cómo actuar en el futuro, esto va a ser importante y al final, por mucho miedo que tengas como madre a que tu hijo se vaya o X, siempre es importante que tu hijo aprenda solo, porque podemos protegerlos, pero no podemos protegerlos para siempre y es muy importante que los niños aprendan cuanto antes, a mi modo de ver, el tomar decisiones ellos y si hay un conflicto, no pensar, bueno, va a venir mi madre y me lo va a solucionar, ¿no? Lo importante es, ¿cómo lo solucionamos? Pues bueno, tengo apoyo porque me están diciendo diferentes soluciones y yo como niño aprendo a solucionar este conflicto, ¿vale? A lo mejor he sido yo el que he pegado, pues igual he empezado yo, pues lo siento. Y este tipo de cosas, cuanto antes las enseñes, pues mucho mejor. Mira, con todo esto que dices, me ha llegado a la memoria un caso que yo tuve, no fue un caso, fue en la época de pandemia y demás, que tenía muchas videollamadas, muchas llamadas y tuvimos una reunión con el director general de la Juventud de la Comunidad Valenciana y yo planteaba algo que es la defensa de los padres, ¿vale? Y desde la administración se planteaba otra cosa diferente. Entonces nosotros como empresa estamos en un batiburrillo de padres, administración y diversas ideas de cómo tiene que ser esto, que seguimos formándolo para cómo tiene que ser, y la administración o el Instituto de la Juventud decía que tenía que ser de una forma que, por ejemplo, las actividades de verano debían ser para que los niños se divirtiesen y hay padres que lo necesitan para que sea soporte a su trabajo, que sea de conciliación laboral. Entonces, yo estoy en las dos partes y tengo que defender las dos partes. Entonces, al Instituto de Juventud le decía, no, pero es que yo también actúo como un soporte de conciliación laboral. No, es que eso no debería ser así. Y desde el otro lado, no, es que yo quiero que se me cuide, el niño se cuide, que esté bien atendido. No, yo quiero juntar las dos cosas. Que esto sea un campamento, que tal, pero también entendemos que esto lo hacemos porque en este horario estáis trabajando. Claro. Porque no hay cole, porque se necesita. Claro. Se necesita y es una necesidad y aportamos esta actividad para cubrir una necesidad que tienen las familias. Y eso hay que entenderlo. Luego lo que hagamos o no hagamos, ya de esa parte de ocio, ya es cosa nuestra. Y podemos aportar ahí todo lo que quieran. Pero por ser ocio, no se van a apuntar. Porque yo si ahora mismo pregunto a los padres, ¿por qué apuntas a tu hijo a la escuela de verano? A lo mejor un 80% me dice, porque tengo que trabajar. Porque lo necesito. Claro. Entonces estamos también para cubrir esa necesidad y eso lo tenemos claro. El otro 20%, para que se lo pasen bien, ojalá sea más, pero
tenemos clara la realidad. Y la realidad es esa. En verano, por ejemplo, los niños se quedan con nosotros porque los padres no se pueden quedar. Y yo entiendo que, por ejemplo, en Navidad, en las escuelas de Navidad, hay menos niños. Hay menos niños, claro. Porque los padres sí se Sí pueden que quedar pueden con los niños. ¿Es importante que los niños vayan a las escuelas de verano y a actividades? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aunque tengan tiempo para estar con los abuelos, con los papás por la tarde. Pero tienen que estar relacionándose con otros niños. No solo en el cole, porque es un ambiente puramente educativo, sino en un ambiente también más social más y social. divertido y de jugar. Y un jugar direccionado por alguien que los está observando y los está viendo. Eso yo creo que es fundamental. Bueno, Óscar, yo creo que nos ha quedado súper claro. De hecho, podríamos tirarnos aquí todo el día hablando de esto, porque yo como madre que quiero saber más, sí que me encantaría saber cómo son los niños fuera de casa, que esto es complicadísimo, pero no nos queda mucho tiempo. Entonces, bueno, agradecerte que hayas venido a nuestro podcast de Peces Gordos. También deciros que cualquier información sobre campamentos, horarios, precios y demás, redes sociales, tanto de Greenplay como de Agencia Tonic, que estaremos encantados de contestar. Y bueno, no sé si quieres hacer algún apunte final, Óscar. Nada, muchas gracias por acogerme, por tenerme siempre en cuenta y tener a Greenplay en cuenta y a todo el equipo. Y nada más decir una cosa que es muy importante para nosotros, que este año, bueno, ya llevamos varios años con ello desde la pandemia, estamos trabajando mucho todo el sector en conjunto, que es todo el sector del ocio educativo. Greenplay está asociada a ANEACAM, que es la Asociación Nacional de Campamentos y Actividades, y estamos trabajando mucho en ello para que el sector, todo esto que hemos hablado aquí, todo, se trata en ANEACAM y para darle una vía. Porque hasta ahora estaba un poco esto difuso, darle una vía, darle una profesionalidad. Y estamos trabajando en ello. Este año también ANEACAM ha tenido a bien de designarme delegado de la Comunidad Valenciana. Lo he visto, enhorabuena. Entonces, los cargos a mí no me gustan, pero ahí estamos también y trabajando por el sector para que todos a la vez vayamos en el camino del ocio educativo, para que tengamos mejores campamentos, mejores actividades de calidad y que al final sepamos a dónde llevamos a los niños. Que no los llevamos al parque, a jugar. No, los llevamos a una actividad profesional, reglada y con profesionales detrás que saben lo que hacen. Bueno, esto es muy importante. Como te he dicho ya, enhorabuena, la verdad. Muchas es un gracias. cargo muy guay. Me alegro y espero que de verdad esto, contigo al cargo, seguro que esto funciona mucho mejor. Siempre nos equivocamos, pero bueno, sí. Bueno. Iremos siempre para adelante. Pero bueno, darte las gracias por haber venido. También deciros que estos podcasts están en YouTube, en la cuenta de Agencia Tonic, donde los podéis ver en Estudios Tonic. Y nada, agradecerte, Óscar, como siempre, que vengas, y para futuros podcasts te esperamos para cuando tú quieras, para seguir charlando de todo esto, que es súper interesante. Cuando queráis, está en mi casa, la recibo como en mi casa, y cuando queráis aquí estaré. Muchas gracias.